Hola a todos, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus hogares y que estén tomando los resguardos necesarios para protegerse del coronavirus. Recuérdenlo y cuídense mucho. Bien, comenzamos una nueva clase en el día de hoy. Recuerden que la semana pasada, el día jueves, nosotros iniciamos la unidad número 2, ¿ya? Por lo tanto, el día de hoy vamos a trabajar en nuestra clase 2. ¿Ya? De la unidad número 2 de lengua y literatura. También quiero felicitar, antes de ir más adelante, a quienes se han mantenido activos dentro de nuestro canal de YouTube, ¿ya? Es decir, a quienes han estado comentando las preguntas que yo les dejo en cada video, ¿ya? Al final de cada video, felicito a quienes me han dejado sus comentarios, ¿ya? Y así también invito a que los demás puedan activarse dentro de nuestro canal y dejen sus comentarios en cada uno de los videos que se va subiendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque así podemos irnos comunicando y podemos tener comunicación a partir también de nuestras clases, ¿ya? Así que los invito a todos a participar y felicito a quienes ya lo han hecho. Recuerden que yo los voy anotando en mi cuadernito, ¿ya? Bien, vamos a comenzar esta nueva clase. Primeramente vamos a revisar la actividad que yo les dejé la clase pasada. Nos vamos a tomar unos minutitos en revisarla y ya nos vamos a adentrar en nuestra clase número 2. Bien, queridos estudiantes, antes de revisar las actividades que les dejé para que pudieran realizar durante la clase anterior, les quiero comentar que durante esta unidad 2 se va a solicitar envío de evidencia de actividades solamente cuando sea una instancia en la cual realicemos una evaluación formativa, ¿ya? Habiendo aclarado esto, comencemos entonces. Vamos a revisar la actividad 1 de la clase anterior. Tenía que responder, pregunta número 1, ¿qué tipo de texto es el que acabas de leer? Fundamenta por qué se enmarca dentro de los textos literarios. El texto que leímos fue un cuento, el cuento del monje y el general, ¿ya? ¿Por qué se enmarca dentro de los textos literarios? Al ser un cuento corresponde al género narrativo y este se inserta dentro de los textos literarios, ¿ya? Pregunta número 2. ¿Por qué el monje se negó a recibir al general Kigataki en un principio? En este caso, el monje se negaba a recibir a Kigataki debido a la arrogancia que éste tenía, ya que éste se presentaba destacando su título de general. Es decir, en lugar de decir que él era su amigo de infancia, se presentaba como un general delante de él. Por ello que el monje se negó en un principio a recibirlo. Pregunta número 3. Explica de qué se dio cuenta Kigataki al recibir al caballo de madera. Ya en este caso Kigataki comprendió que el monje lo recordaba al enviarle el caballito y lo recordaba a través de este símbolo de su infancia, ya cuando aún no existían títulos que lo identificaran y simplemente eran niños. Número 4. Kigataki era el general de un poderoso ejército, mientras que el maestro Ho era la persona más sabia de su tiempo. ¿Por qué estos personajes tan distintos son amigos? ¿Y de qué se compone el lazo de esa amistad? En este caso, ellos tienen un pasado en común y pese a las diferencias que comparten, los recuerdos que tienen y los momentos especiales también que vivieron en su infancia, a partir de eso, es que se componía este lazo de amistad, ¿ya? Y la número 5 dice, ¿estás de acuerdo con que el maestro solo haya recibido a Kigataki cuando éste dejó de presentarse como general? Fundamenta. Esta pregunta la tenía que responder cada uno de ustedes según su punto de vista. La actividad 2 también eran reflexiones que debían crear cada uno de ustedes, ¿ya? Bien. Habiendo revisado las actividades, ustedes tienen que ir revisando su actividad y complementar sus respuestas. Ahora vamos a pasar a la clase que nos convoca en el día de hoy, que es la clase número 2 de la unidad 2. Bien, comencemos entonces la clase que nos convoca en el día de hoy, clase número 2 de lengua y literatura. Activando nuestros conocimientos. Antes de ir más adelante, van a responder estas 3 preguntitas para activar sus conocimientos. Número 1. ¿Con qué textos comenzamos a trabajar la clase anterior? Número 2. ¿Qué sabes acerca del género narrativo?
Y número 3, ¿qué es un narrador? Entonces van a pensar lo que ustedes sepan con respecto a estas preguntitas, lo que recuerden y lo van a anotar. ¿Ya? Bien, sigamos. El objetivo de la clase de hoy es el objetivo número 3. Objetivo de aprendizaje 3, analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión. Pero nosotros nos vamos a basar específicamente en analizar las narraciones leídas y distinguir entre la voz del narrador y la de los personajes en un texto. Bien, comencemos desde la base, a hablar acerca del género narrativo, ¿ya? El género narrativo relata acontecimientos ficticios creados por un escritor o autor, ¿ya? Bien, también consta, a diferencia de el escritor o autor, de un narrador, y este narrador es el ser ficticio que relata los acontecimientos dentro de una historia, y puede narrar distintos tipos de textos, ya sea cuentos, leyendas, fábulas, novelas, etc. También dentro del género narrativo encontramos acontecimientos, ya una relación entre estos acontecimientos que están ubicados en un tiempo y un espacio determinado. Y también tenemos los personajes en cada uno de estos textos, los cuales tienen una caracterización física y psicológica. Ya esto nosotros ya lo vimos durante la unidad 1, pero también sirve para que lo podamos recordar. Bien, nuestro concepto clave, que es el narrador. Está de más decirle que la materia o el contenido que yo les presente acá tienen que tomar apuntes, ¿ya? Ustedes toman apuntes de lo que consideren más relevante, ¿ya? El narrador es la voz que relata los acontecimientos de una historia. Es decir, es un ente inventado para contar la historia, ¿ya? Y lo puede hacer desde dentro del mundo de la narración, adoptando un punto de vista de un personaje como un narrador interno o desde fuera del mundo narrado, es decir, sin formar parte de él como un narrador externo. Nos encontramos con los tipos de narradores. Narrador externo. Como narrador externo tenemos el narrador omnisciente. Este narra en tercera persona, ¿ya? Conoce todo lo que sucedió, sucede y sucederá en la historia, ¿ya? Y un ejemplo de este, supongamos les puse acá un ejemplo de un fragmento. Hércules estuvo de acuerdo con la idea del pérfido Atlas, ¿ya? Fíjense en las claves, las palabritas claves que yo les voy marcando en rojo. Otro narrador externo es el narrador objetivo, que también narra en tercera persona, ¿ya? Este cuenta solamente lo que puede ver y oír de los personajes y de los hechos, ¿ya? Les puse un ejemplo también. Hércules pareció estar de acuerdo con la idea de Atlas. Fíjense en las palabritas que yo les marqué en rojo, que son palabras claves que ustedes también tienen que ir identificando para poder ver qué tipo de narrador es, ¿ya? Entonces tenemos como narradores externos el omnisciente y el objetivo. Yo sé que ustedes ya lo manejan, pero también sirve para que lo recordemos. Narrador interno. Ya como narrador interno tenemos al protagonista, que narra en primera persona y es un personaje que narra su propia historia, ya por lo que sabe muy bien lo que ocurrió y lo que sintió. En este caso, un ejemplo. Entonces, fingí estar de acuerdo con la idea del pérfido Atlas. Si se dan cuenta, está narrando en primera persona, ¿ya? Narrador testigo. También narra en primera persona y este también es un personaje de la historia, pero su participación es secundaria dentro de la historia. Ya puede haber sido testigo de algún hecho y contarlo desde lo que él sabe solamente. Un ejemplo, escuché a Hércules aceptar la idea de Atlas, ¿ya? Entonces yo le fui marcando estas palabritas que son claves en cada ejemplo y que también dan cuenta de la persona gramatical en la cual se narra, ¿ya? Bien, luego de haber recordado cuáles son los tipos de narradores, vamos con la voz del narrador y las voces de los personajes. En un relato, además de la voz del narrador, también es posible identificar las voces de los personajes, ¿ya? Cómo, mediante sus intervenciones y diálogos, es posible conocer sus motivaciones y personalidades, ¿ya? Tenemos dos formas en que el narrador puede incluir las voces de los personajes en una historia.
en forma directa, en la cual el narrador cede su voz a los personajes, ¿ya? Lo que permite que el lector conozca lo que estos dicen y cómo se expresan. Y en este caso el narrador emplea el signo ortográfico de la raya, ¿ya? Para indicar que comienza el discurso del personaje. Para que puedan comprender mejor lo que yo les he dicho, de la forma directa, les puse un ejemplo. Fíjense, voz del narrador. Un día Zeus, compadecido ante los males que atormentaban a los infortunados mortales, dijo luego de reflexionar: entonces viene la raya, ya lo que indica el diálogo del personaje. Voy a engendrar, para aventura de los hombres y de los dioses, a un héroe magnífico inigualado. Entonces, la raya indica el inicio del diálogo del personaje, ¿ya? Y esto nos da cuenta que se está utilizando la forma directa para incluir la voz del personaje, ¿ya? No lo olviden, la raya. Bien, tenemos también en forma indirecta, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el narrador reproduce con sus palabras lo expresado por el personaje e incorpora el contenido del diálogo a su propio discurso. Y en este caso el narrador usa verbos introductorios como por ejemplo preguntó, exclamó, gritó, etc. Un ejemplo para que les quede más claro. El narrador comunica con sus propias palabras lo dicho por el personaje, ¿ya? Fíjense, al volver el gigante manifestó que deseaba llevar personalmente el preciado botín a Micenas. Entonces, para introducir esta información, el narrador emplea un verbo introductorio, en este caso, manifestó, ¿ya? Entonces, acá podemos ver un ejemplo de forma indirecta. Bien. Habiendo entonces recordado este contenido, vamos a trabajar en nuestras actividades. Actividad número 1. Lee el texto La nieta del señor Lin, de la página 74, y van a realizar esta tablita en su cuaderno y responder estas preguntitas. Son preguntas de respuestas bastante cortas, ¿ya? Número 1. Describe a los personajes del texto, identifica con qué gestos y acciones se construye su amistad. Número 2. ¿Crees que las experiencias de ambos personajes son distintas o similares? ¿Por qué? Ya usted responde sí o no y por qué. Y la número 3, tiene que identificar y caracterizar el narrador del texto considerando las siguientes preguntas. ¿Ya? Son preguntas de respuestas súper cortas. ¿El narrador participa de los acontecimientos? ¿Cuánto conoce acerca de lo que ocurre en la historia? ¿Qué persona gramatical utiliza en la narración? ¿Será primera o tercera persona? ¿Ya? Y según lo que usted me ha respondido anteriormente, ¿qué tipo de narrador es el que narra el texto? La nieta del señor Lee. Bien, como última actividad van a identificar la voz del narrador y de los personajes en el texto. Para ello van a crear una tabla con ejemplos extraídos del texto, ¿ya? Esta misma tablita yo se la doy como un ejemplo para que ustedes puedan hacer esta actividad, ¿ya? Forma directa, recuerden, van al texto y buscan un ejemplo de la forma directa, en cómo el narrador narra en forma directa, ¿ya? Es decir, da cuenta de las voces de los personajes en forma directa. Y ejemplos en forma indirecta que puedan extraer del mismo texto la nieta del señor Lin. Ya pueden escribir un ejemplo en cada uno o dos máximo, ¿ya? Bien chicos, esta es la clase del día de hoy. Les invito a dejar sus comentarios en el video de nuestra clase. A partir de las siguientes preguntas pueden comentar en los comentarios de nuestro video. ¿Qué conceptos clave recuerdas de la clase de hoy? ¿Qué fue lo que me resultó más fácil aprender y qué me resultó más difícil? ¿Y qué dudas tengo aún? ¿Ya? Entonces ustedes puedan comentarme a partir de estas preguntitas en el video de nuestra clase. ¿Ya? Les envío muchos cariños y espero que se encuentren súper bien. Nos estaremos ya viendo en una nueva clase online.